Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a desatar pasiones y despertar muchas intrigas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Se han oído muchos rumores, se han visto muchas fotos, pero hoy vamos a revelar los secretos de su boda, esos detalles que quizás no sabías y que harán que te enamores aún más de esta pareja de cuento de hadas. Prepárense porque esto va a ser intenso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién no los conoce? El actor turco que conquistó corazones con su carisma y su porte de galán, y la actriz que derrochó talento y belleza en cada uno de sus papeles. Su relación, tan comentada y esperada, finalmente culminó en una unión que, aunque no ha sido oficializada en el altar hasta ahora, ha sido el centro de atención de sus seguidores y de la prensa. Y es que cuando una pareja así se une, el mundo entero quiere ser testigo. Hoy vamos a desvelar esos detalles que han permanecido un poco más en la sombra, esos pequeños secretos que hacen de su historia algo aún más especial. Hablaremos de los preparativos, de los estilos, de la atmósfera que rodearía un evento de esta magnitud, y de lo que realmente significaría para sus carreras y sus vidas. Para empezar, imaginemos la boda de Can y Demet. No sería una boda cualquiera, ¿verdad? Con la fama que tienen, el glamour que desprenden, y el amor que proyectan, estaríamos hablando de un evento que rompería todos los esquemas. ¿Han pensado en el vestido de Demet? Probablemente algo etéreo, elegante, que resaltara su belleza natural. ¿Y Can, se imaginarían con un traje que acentuara su imponente figura? Las posibilidades son infinitas y cada una más emocionante que la anterior. Seamos sinceros, sus fans han estado esperando este momento por años. Cada aparición juntos, cada gesto de cariño, cada entrevista donde se insinúa un futuro juntos, alimenta la llama de la expectativa. Y cuando hablamos de una boda, no solo pensamos en el vestido o en el banquete. Pensamos en la magia, en la emoción del momento, en las promesas de amor eterno. Y con Can y Demet, esa magia está garantizada. Uno de los secretos que me gustaría desvelar hoy es la posible locación de esta boda soñada. Si bien no hay nada confirmado, y es importante recalcar esto, los rumores apuntan a lugares idílicos. Imaginemos una ceremonia en una isla griega, bañada por el sol del Mediterráneo, o quizás en una mansión histórica en Italia, rodeados de la opulencia y la belleza de un paisaje de ensueño. Podría ser también un regreso a sus raíces, una boda en Turquía, pero con un toque internacional que reflejara su alcance global. Cualquiera que sea el escenario, estoy segura de que sería espectacular y lleno de significado para ellos. La elección de una isla griega, por ejemplo, no sería solo una cuestión de belleza escénica, sino que también podría honrar las raíces de Demet, añadiendo una capa más profunda de significado a la ceremonia. Piensen en las puestas de sol doradas sobre el Egeo, las aguas cristalinas como telón de fondo, la arquitectura tradicional que evoca siglos de historia y romance. Sería una imagen digna de una película, y dado su historial en producciones cinematográficas y televisivas, no sería de extrañar que buscaran un escenario tan cinematográfico. Si optaran por Italia, podríamos imaginar viñedos toscanos, villas renacentistas, o tal vez el romanticismo de Venecia, con góndolas deslizando a los invitados por los canales. La opulencia y el arte que caracterizan a Italia harían de la boda un evento de proporciones épicas. Y si volvemos a Turquía, podríamos ver una celebración que combine la modernidad de Estambul con la rica historia de Anatolia, quizás en un palacio otomano o en una villa con vistas al Bósforo. La clave sería un lugar que refleje su éxito internacional, pero que también esté anclado en sus orígenes. Ahora hablemos de la lista de invitados. Cuando eres una pareja tan reconocida, la lista de invitados se convierte en un verdadero desafío. Podemos imaginar a colegas actores, directores, productores, amigos cercanos y familiares. Pero, ¿quiénes serían los elegidos para compartir este momento íntimo y trascendental? Seguramente estarían presentes aquellos que han sido parte fundamental de sus carreras y de sus vidas personales. Y no dudo que algún colega actor de sus producciones más famosas, como Erken Cikus, estaría allí para celebrar este nuevo capítulo. Pensando en Erken Cikus, imaginarían a nombres como Viran Tunca, Anil Altan o Aytak Sasmaz compartiendo la alegría de Can y Demet. Su química en la serie fue innegable y sería natural que esos compañeros que fueron testigos de sus inicios románticos en la ficción también estuvieran presentes en la vida real.
Además de sus colegas de actuación, podríamos ver a personalidades influyentes de la industria del entretenimiento turco, directores de casting, productores que apostaron por ellos, e incluso diseñadores de moda que han colaborado con ellos. No olvidemos a sus amigos íntimos y, por supuesto, a sus familias, quienes sin duda jugarían un papel crucial en un evento tan importante. La presencia de personalidades internacionales también sería una posibilidad, dado el alcance global de su fama. Quizás algún actor o actriz con quienes han trabajado o que admiran. La lista de invitados sería un quién es quién del mundo del espectáculo, pero siempre manteniendo un aire de exclusividad y cercanía para aquellos que realmente han marcado sus vidas. Los detalles de la ceremonia también son un foco de especulación. ¿Sería una boda religiosa o civil? ¿Tendría alguna tradición turca o griega incorporada? Dado que ambos tienen raíces y admiradores en diferentes culturas, es probable que la boda combine elementos que honren sus herencias y al mismo tiempo celebren su amor de una manera universal. Podríamos ver danzas tradicionales, música que evoca sus orígenes, y claro, un menú que deleite paladares de diversas partes del mundo. Una ceremonia que integre lo turco y lo griego sería fascinante. Imaginen la música tradicional turca mezclándose con melodías griegas, o la incorporación de rituales que representen la unión de sus familias y culturas. Si fuera una boda civil, seguramente sería oficiada por una figura reconocida o alguien con un significado especial para ellos. Si optaran por una ceremonia religiosa, dependería de sus creencias individuales y familiares. Lo más probable es que buscaran un equilibrio, quizás una ceremonia civil seguida de una celebración que incorpore elementos de ambas culturas. El menú sería una aventura culinaria, ofreciendo lo mejor de la gastronomía turca, griega e internacional. Piensen en meze, musaka, delicias dulces y saladas, todo preparado por chefs de renombre. La música sería un viaje sensorial, desde los ritmos contagiosos de la música pop actual hasta las melodías emotivas de sus canciones favoritas, quizás incluso con alguna actuación sorpresa de algún artista reconocido. Y hablando de detalles, ¿qué hay de las alianzas? ¿Qué tipo de anillos elegirían? ¿Algo clásico y atemporal, o algo más moderno y vanguardista? Can Yaman, conocido por su estilo pulcro y sofisticado, podría optar por algo elegante y sobrio. Demet Özdemir, con su gusto por la moda y su sensibilidad artística, podría sorprendernos con algo único y lleno de simbolismo. Las alianzas son un símbolo eterno de su unión, y sin duda, serían cuidadosamente seleccionadas. Para Can, un anillo de oro blanco o platino con un diseño limpio y minimalista podría ser su elección. Algo que transmita fuerza y elegancia discreta. Para Demet, quizás un anillo con un diseño más elaborado, tal vez con algún detalle en diamantes o una piedra preciosa que tenga un significado especial para ella. Podría ser un anillo de compromiso o una alianza personalizada que refleje su individualidad y su estilo artístico. No descartemos la posibilidad de que los anillos sean diseñados por un joyero exclusivo, o que contengan grabados secretos que solo ellos conozcan, añadiendo un toque de misterio y romanticismo. Pero más allá de los elementos materiales y las apariencias, lo que realmente hace especial la boda de Can y Demet sería la palpable conexión que comparten. Hemos sido testigos de su química en pantalla, y fuera de ella, esa conexión se ha traducido en una relación sólida y admirada. Imaginen la emoción en sus ojos al darse el sí, quiero, las lágrimas de felicidad, la alegría desbordante. Esos son los momentos que realmente importan y que hacen que sus fans se emocionen con ellos. Esa chispa que encendieron en Erkencikus ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una historia de amor real que inspira a millones. Verlos pronunciar sus votos, mirándose el uno al otro con esa devoción mutua, sería un momento de pura magia. La sinceridad en sus sonrisas, la emoción en sus voces al prometerse amor eterno, serían los detalles que harían esta boda verdaderamente inolvidable, no solo para ellos, sino para todos los que tuvieran el privilegio de presenciarla. Ahora, un punto que siempre genera mucha curiosidad es el tema de los vestidos de la novia. Demet Özdemir, conocida por su estilo chic y a la vez elegante, tendría varias opciones. Podría optar por un vestido de corte sirena, que resalte su figura, o quizás un vestido princesa, para un toque más romántico y de cuento de hadas. Los diseñadores turcos serían una opción fuerte, pero no descartemos la posibilidad de que opte por un diseñador internacional de renombre. Si pensamos en su papel en Erkencikus, donde su personaje Sanem era una chica soñadora y con un estilo muy particular, su vestido de novia podría reflejar esa esencia,
pero elevada a un nivel de sofisticación incomparable. Podríamos imaginar un vestido de corte clásico con detalles modernos, encaje intrincado, o quizás seda pura que fluya con gracia. Un velo largo y vaporoso podría añadir un toque de drama y romanticismo. Y no descartemos la posibilidad de un segundo vestido para la fiesta, algo más atrevido y festivo que muestre su lado más juguetón. ¿Y para Can Yaman, qué estilo de traje? Él, con su presencia imponente, podría optar por un traje a medida, de corte clásico pero con un toque moderno. Quizás un smoking o un traje de chaqueta en tonos oscuros como el negro, el azul marino o el gris marengo. Lo importante sería que el traje reflejara su personalidad segura y carismática. Un traje bien cortado, que acentúe su físico atlético, sería la elección perfecta. Podríamos imaginar detalles sutiles como un pañuelo de bolsillo elegante, un gemelo personalizado, o incluso un chaleco sofisticado. La clave sería la elegancia y la distinción, que son sellos distintivos de su estilo. Los detalles de la decoración también serían un punto clave. Unas flores que evoquen la naturaleza, luces tenues que creen un ambiente íntimo y romántico, y quizás elementos que hagan referencia a sus viajes o a sus lugares favoritos. La música, por supuesto, jugaría un papel fundamental, con una selección de canciones que fueran significativas para ellos y que hicieran vibrar a todos los presentes. Imaginen un lugar adornado con arreglos florales espectaculares, candelabros que iluminen el espacio con una luz cálida y dorada, mesas vestidas con manteles de seda y detalles dorados. Podrían incorporar elementos que remitan a sus países de origen, como olivos griegos o azulejos turcos, de una manera elegante y sutil. La iluminación sería clave para crear una atmósfera mágica, con luces tenues, velas y quizás proyecciones que evoquen sus recuerdos más preciados. La pista de baile sería el centro de la celebración, con música que invite a bailar y a disfrutar de la noche. Hemos oído hablar mucho sobre sus carreras, sobre sus proyectos, pero ¿qué significa esta unión para ellos a nivel personal? Una boda es un compromiso profundo, una decisión de compartir la vida con alguien especial. Para Can y Demet, este paso significaría consolidar su relación, iniciar una nueva etapa juntos, construyendo un futuro compartido. Y eso, amigos míos, es algo digno de celebrar y de admirar. Es la transición de ser una pareja de ensueño para sus fans a construir una vida juntos, un equipo que enfrenta los desafíos y celebra los éxitos. Significa la promesa de un futuro en el que sus carreras seguirán brillando, pero ahora respaldadas por la fortaleza de un vínculo matrimonial. Es una declaración de amor y compromiso ante el mundo, pero sobre todo, ante ellos mismos. Es importante recordar que aunque los rumores y las especulaciones son parte de la diversión, la vida de las celebridades también tiene su lado privado. Y aunque compartan su amor con el mundo, algunos detalles de su vida íntima prefieren guardarlos para ellos. Hoy, hemos intentado adentrarnos en lo que podría ser su gran día, basándonos en lo que conocemos de ellos, en su estilo, en su historia. Nuestra imaginación ha volado, y hemos tratado de capturar la esencia de lo que haría de su boda un evento verdaderamente extraordinario. Es una forma de honrar su relación y de celebrar el amor que proyectan, manteniendo al mismo tiempo el respeto por su privacidad. Seamos honestos, la idea de Can Yaman y Demet Özdemir casándose es un sueño para muchos de sus fans. Hemos visto su química explotar en la pantalla, y hemos seguido su relación con gran interés. Por eso, pensar en su boda nos transporta a un mundo de romance, de belleza, de celebración. Es la culminación de una historia que ha cautivado a millones. No es solo la boda de dos actores famosos, es la boda de una pareja que se ha ganado el cariño y la admiración de una audiencia global. Es la confirmación de que el amor verdadero puede florecer incluso en el ojo público. Y si hablamos de secretos revelados, no podemos dejar de lado la posibilidad de alguna sorpresa. ¿Quizás un número musical sorpresa de alguno de ellos? ¿O la presencia de algún artista internacional invitado? Las celebridades suelen tener recursos y contactos que les permiten organizar eventos verdaderamente memorables. Imaginemos a Can con su talento para la música, sorprendiendo a Demet con una serenata improvisada, o a Demet, con su gracia natural, realizando un baile especial para su esposo. La sorpresa podría venir de la mano de un invitado de honor inesperado, un artista de talla mundial que comparta una amistad especial con la pareja. Podríamos ver actuaciones de artistas que ellos admiran, o incluso colaboraciones únicas entre las estrellas invitadas. Las posibilidades son infinitas y alimentan aún más la expectación.
La boda de Kanyaman y de Met Özdemir, sea cual sea el momento en que ocurra, y los detalles que la rodeen, será sin duda un evento que marcará un antes y un después. Ese en sus vidas. Será el inicio de un nuevo capítulo, lleno de amor, de proyectos compartidos y de una felicidad que, estoy segura, se multiplicará. Será un hito en sus vidas personales y profesionales, un momento que quedará grabado en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento. La consolidación de su amor como una pareja casada solo fortalecerá su vínculo y les permitirá enfrentar juntos los desafíos y las alegrías que el futuro les depare. Y ahora, para recapitular un poco, hemos soñado con la locación perfecta, hemos imaginado los detalles de sus atuendos, hemos especulado sobre los invitados y la atmósfera de su gran día. Lo que sí es seguro es que, si esta boda llegara a celebrarse, sería un evento lleno de glamour, de amor y de momentos inolvidables. La unión de dos talentos tan brillantes y dos personas tan carismáticas promete ser, sin duda, algo extraordinario. Hemos pintado un cuadro vívido de lo que podría ser su boda, y aunque muchos de estos detalles son especulaciones, reflejan el anhelo de sus fans por verlos alcanzar esta felicidad juntos. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario hacia la posible boda de Kanyaman y de Met Özdemir. Sé que es un tema que les apasiona tanto como a mí, y por eso quise traerles estos detalles y estas reflexiones. Hemos explorado la posibilidad, hemos fantaseado con los detalles, y hemos celebrado la idea de su amor. Ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan la boda de Kan y de Met? ¿Qué detalles les gustaría que estuvieran presentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle ese me gusta que tanto nos motiva. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.